Hola, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de cómo era la educación en el México independiente. Para dar inicio, abordaremos el tema de México independiente, en el cual México intenta romper con el sistema de gobierno impuesto por España. Posteriormente, se hablará de las escuelas lancasterianas. La educación aquí consistía en que los estudiantes más avanzados le enseñaban a sus compañeros. Y para finalizar, tenemos la Ley Orgánica de 1867, en donde se propuso la unificación de la instrucción primaria y que esta a la vez fuera gratuita y obligatoria. Son temas muy interesantes que a continuación se abordarán más a fondo. En el periodo post-independista, el sistema cambió pero no como se esperaba, pues hubo dificultades a las que se enfrentó la nación mexicana y esto hizo que se propiciara un estancamiento, así como cuando se estanca el agua en un bache. Ya en el año de 1830 el estado de la educación estaba en una situación muy difícil, entró en crisis, y esto fue debido a las carencias de la educación elemental, o mejor conocida como la educación primaria, y al decaimiento de la educación superior en colegios y universidades. Don Lucas Alamán, bueno, vamos a ponerle Luquitas de cariño, se hizo cargo de los asuntos educativos. Yo creo que le gustaba hacerse cargo de estos procesos porque era la cuarta vez que lo hacía. Dijo que el sistema de enseñanza mutua no produjo los resultados que se estaban esperando. Y entonces, como don Luquitas era bien inteligente como Jimmy Neutron, propuso las reformas educativas respecto a la segunda enseñanza. Aquí, el objetivo era quitar lo superfluo, es decir, lo que no sirve, lo que no es necesario, lo que está de más, y establecer lo necesario. Pero el proyecto de Alamán lamentablemente nunca se realizó. Lo tiraron al león absolutamente, lo ignoraron. Entonces, ahí fue cuando el señor con apellido de Fruta, es decir, Mora, impugnó las ideas de Alamán y señaló con certeza la razón fundamental de la educación que decía así. El elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo es el buen uso y ejercicio de su razón, que no se logra sino por la educación de las masas, sin las cuales no puede haber gobierno popular. Esto quiere decir que la educación es muy necesaria para que las personas puedan elegir un buen gobierno y así se obtenga prosperidad. Ya en el año de 1833 se propuso una reforma liberal que tenía como finalidad suprimir la participación de la Iglesia en la educación, ya que no querían más Aves Marías ni Padres Nuestros, ya estaban hartos. Pero esta propuesta no fue bien vista por los sectores conservadores de la población, y como consecuencia esta idea se abandonó al año siguiente. La educación en nuestro país hasta la fecha continúa siendo un tema de interés por sus implicaciones económicas, sociales y políticas. Es por eso que cada que hay un nuevo presidente se ve la necesidad de hacer correcciones según las necesidades que hagan falta. Desde el inicio de la educación en México, nuestro país intenta romper con el sistema de gobierno impuesto por el dominio español. Las primeras décadas se distinguen por el enfrentamiento entre dos grupos políticos que tratan de imponer la forma de gobierno que ellos creen que es la adecuada para el país. La independencia no acabó con el proceso de reforma educativa de la Cortes de Cádiz, ni tampoco terminó con otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que organizara estas actividades. Todo esto porque estas tareas estaban dirigidas a dar cohesión y sentido a la nueva nación. México se independiza políticamente en el año de 1821, pero a partir de la promulgación de la Constitución en el año de 1824 es cuando empieza a integrarse como un proyecto político que implica la educación como instrumento de Estado, reflejando en ella su ideología. En ese mismo año, el doctor José María Luis Mora daba a conocer que para él no había nada más importante dentro de un Estado que la instrucción de su juventud, ya que esta era la base en la cual habían instituciones sociales que junto con la educación religiosa y política se regía a su gobierno. Las escuelas lancasterianas. En 1822, 5 hombres prominentes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor de Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado a principios del siglo una nueva técnica pedagógica
por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El método llamado sistema de enseñanza mutua o sistema lancasteriano se difundió con rapidez no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. En México, aún antes de la fundación de la Compañía Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algunos maestros particulares y en algunas escuelas gratuitas de algunos conventos. El método lancasteriano se distinguía porque un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 alumnos. Estos alumnos eran divididos en grupos de 10 y cada uno de estos grupos recibía instrucciones de un monitor o de un instructor. Las escuelas donde se aplicaba este método eran ubicadas en un edificio colonial y tenían salones demasiado grandes en donde cabían de entre 100 a 300 niños. Las materias que se enseñaban eran escritura, lectura, aritmética y doctrina cristiana. La primera asignatura era escritura y estaba dividida en 8 clases. Primero se les enseñaba las letras que consideraban ellos más fáciles, después las que tenían ángulos y por último las que tenían curvas. Las clases siguientes eran para aprender escritura en pizarras. Aquí escribían palabras de 1 a 5 sílabas. La escritura en papel era solamente para la 7ª y la 8ª clase y los alumnos de la 8ª clase también practicaban la letra pequeña o la letra cursiva. Para escribir utilizaban materiales como plumas de ave, tinta de huizache y caparrosa, y también el papel que utilizaban era llamado de Holanda o a veces era de maguey. En la clase de lectura, los niños de la primera clase aprendían a reconocer y pronunciar las letras del alfabeto, primero las mayúsculas y después las minúsculas. El método que utilizaban era de silabeo. En las siguientes clases ya podían leer palabras u oraciones y los más avanzados ya incluso leían libros completos. En cuanto a doctrina cristiana, los niños memorizaban el catecismo de Ripalda y el catecismo del abate Fleury. En la clase de aritmética se dividían también en 8 secciones. Aquí los alumnos escribían en arena, practicaban guarismos en sus bancos y las otras secciones en el pizarrón o en pizarras ya sea individuales, trabajaban también media hora en los bancos y un cuarto de hora recitaban las tablas en forma de semicírculo. Aprendían enteros, quebrados y también la regla de 3. Cabe mencionar que el método lancasteriano no es como en la actualidad que nos dividimos por edades para determinar en qué clase o en qué grado estamos, sino que aquí era dependiendo de su habilidad. El horario en que iban los alumnos era en la mayoría de las escuelas de 8 a 12 y de las 2 hasta las 5. El 80% de los alumnos tenía entre 6 y 10 años, aunque algunos también tenían 4 años y otros 14. Entonces unos entraban desde muy pequeños y otros ya muy grandes. También había algunos alumnos que faltaban frecuentemente y la mayoría de estas faltas era por la pobreza en la que vivían los niños, aunque también algunas faltas eran por las epidemias. Cada grupo de 10 niños tenía su monitor que, de acuerdo con un horario, enseñaba las lecciones de escritura, aritmética y doctrina cristiana. Además de estos monitores particulares, había monitores generales y de orden. Los monitores generales tomaban la asistencia, averiguaban la razón de la ausencia de un alumno, cuidaban los útiles de la enseñanza y los del orden administraban la disciplina. En 1867, tras el fin del Segundo Imperio Mexicano, se inicia en México el planteamiento de la nueva república. Un punto fundamental era la educación, con el propósito de eliminar los antiguos métodos de enseñanza dogmativos, que se venían instruyendo desde años atrás. El 2 de diciembre de este mismo año, el presidente Juárez, mejor conocido como el Beni, expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal. Meses después nombró al doctor Gavino Barrera como primer representante. Asimismo, decía que en la educación debería proponerse la formación del hombre con fundamento en la razón y en la ciencia. En esta ley se proponía la instrucción primaria y se consideraba que fuera obligatoria y gratuita. Uno de los aspectos más interesantes durante el ordenamiento de Gavino
fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y lo consideraba el más sólido cimiento de la enseñanza superior. 2000 years later. Ah, no, esperen, solo pasaron 2 años. El 15 de mayo de 1869, el Juárez expidió otra ley de institución pública. En ella se mantuvo que la enseñanza primaria fuera gratuita y obligatoria. Pero ahora sí, le dijeron bye bye a la religión. Entonces, la instrucción elemental adquirió las características de obligatoria, gratuita y laica. Es así como concluimos todo lo que pasó la educación cuando México se independizó. Espero les haya gustado el video, amiguitos. Esto es todo por nuestra parte. Hasta pronto.